Entonces vamos ahora a ver valoración de empresas. Esto es una cosa que, por decirlo así, valoración, nada más pongamos, es el corazón o uno de, digamos, de las cosas más importantes que uno aprende a hacer en finanzas corporativas, a valorar. Y entonces, nada más pues comentarles, ¿verdad? Varias cosas al respecto, ¿verdad? La primera es que es algo que es intrínsecamente muy difícil y que a la gente le cuesta entender. Bueno, hay varios conceptos de economía, hay varios conceptos que a la persona, digamos, no, a veces no entiende muy claramente. Este es uno de ellos, ¿verdad? No sé, les voy a poner un ejemplo. En 1932, 1933, hubo toda una investigación acerca de las causas del crash de 1929. Y entonces trajeron, entre otras cosas, pues expertos, digamos, al presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, digamos, varias personas. Y uno de los temas que los senadores no son gente para nada tonta, ¿verdad? De Estados Unidos. Y entonces, digamos, como la gran idea que ellos tenían, o la idea que ellos tenían era digamos, una bolsa de valores más o menos era como una especie de casino, ¿verdad? Y que los valores que salían ahí pues eran totalmente arbitrarios y que estaba lleno de especuladores y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, bueno, que hay especuladores y hay todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces el presidente de la bolsa pues les trató de explicar, vea, es que de ahí nosotros tratamos de valorar las empresas y entonces le preguntaron, pero ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el valor? Llamémoslo así, le llamaba el valor intrínseco de las empresas. Y entonces el presidente de la bolsa les decía, vean, nosotros tratamos de pensar en la empresa, los flujos de caja o el ingreso que va a tener en el futuro, hacemos esos cálculos y traemos a valor presente, ¿verdad? Digamos, usando palabras de 1930. Y entonces los senadores dijeron, no, pues eso es imposible hacerlo, ¿verdad? Y entonces de hecho es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es un primer tema que uno tiene que entender, ¿verdad? Eh, después, digamos, la otra cosa tal vez acerca de la valoración de empresas, ¿verdad? Es que puede ser o muy sofisticado o no sofisticado. Digamos, les cuento una historia de hace como cuando yo empecé a dar el curso de finanzas corporativas, que es el que más he dado, ¿verdad? Hace más de 20 años. Y entonces los estudiantes estaban súper emocionados de que dijeron, hey, ya podemos valorar empresas. Eran estudiantes de MBA, ¿verdad? Tal vez la diferencia entre los MBAs y ustedes es que ellos de una vez ya vieron plata, ¿verdad? En estas cosas y dijeron, no, vamos a ponernos una consultoría. Ellos, digamos, estaban en primer año, pero mientras estaban estudiando, pues vamos a dar consultoría a pequeñas empresas. Pequeñas empresas en Estados Unidos son que, digamos, que tienen ventas de 1 millón o 2 millones, ¿verdad? Es decir, aquí tal vez no sería tan pequeña empresa. Y entonces ellos fueron y dijeron, nosotros podemos a ustedes ayudarlos, asesorarlos para valorar su empresa, para si usted quiere venderla o lo que sea, ¿verdad? Y entonces pues hicieron todo un análisis de flujo de caja descontado, esto, aquello, ¿verdad? Entonces, digamos, calcularon el WACC, todas las cosas bien. Y entonces, bueno, y el dueño estaba contento, pero entonces cuando llegaron al primer señor que les quería vender esto, digamos, le quería comprar esto, ¿verdad? Entonces llegaron y dijeron, bueno, es que la empresa, según nosotros, vale, no sé, $3 millones. Tenía, digamos, $1 millón en venta y el comprador le dijo, no, no, ese número de ustedes está malo. ¿Y cómo está malo? Sí, no, no, nosotros pagamos 2 veces ventas y ya está, ¿verdad? Entonces, de ahí se encontraron con una pared, ¿verdad? De que hay gente que es como muy empírica. Eso en Estados Unidos, piensen cómo será aquí, ¿verdad? A la hora de hacer ¿cómo se llama? Las compras y ventas. Entonces, lo que quiero decirles es una cosa sumamente importante, pero hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay gente que
que hace los números muy bien, hay otros que lo hacen como muy empírico y ya está, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quería comentarles, ¿verdad? Era el tema de, también hablando de ese tema y por qué es difícil. Entonces, Fisher Black, eh, entonces él dio un discurso en 1985. Esto, por cierto, nada más para que tenga un poco de historia, ¿verdad? Los economistas y los de finanzas, los economistas financieros se reúnen una vez al año y entonces, digamos, normalmente eso es a principio de enero y, digamos, tienen una conferencia y una de las cosas que se da es un discurso del presidente de la Asociación de Economistas o de Financieros. Y entonces esto fue lo que dio Fisher Black, es un pequeño discurso. De hecho, si ven el documento, prácticamente no tiene ecuaciones, o no tiene ecuaciones, de hecho, es un discurso parecido a lo que hizo también Merton Miller cuando vimos el tema de los impuestos personales y todo eso lo dio en el contexto de un discurso también de la Asociación de Economistas Financieros. Entonces Fisher Black, pues lo que explicó, digamos, dice, escribió un artículo, a mí me parece muy interesante, que se llama Noise, y entonces y ahí habla, digamos, y tiene un montón de citas de artículos y todo el asunto. Es un área un poco diferente, digamos, del área, es un área de finanzas, pero es un área distinta, digamos, así como existe asset pricing y así como existe finanzas corporativas. Existe otra parte, digamos, de finanzas un poco más pequeña que se llama microestructura de mercados. Y entonces, una de las cosas que se estudia ahí es de cómo es que funcionan las bolsas de valores, cómo fijan los precios y, digamos, ahí. Y entonces, uno de los, por decirlo así, de los problemas que se encuentra esa literatura al principio era decir, vea, es que, digamos, a nosotros la teoría, bueno, las cosas valen lo que valen, pero en teoría debería la gente transar, comprar y vender acciones o títulos muy poco, mucho menos de lo que observamos en el mercado, ¿verdad? Y entonces eso era como un problema que salía ahí. Y entonces, pues ahí digamos, lo que sale, digamos, de varios autores, ahí hay uno que se llama Kyle, por decirlo así, que es de apellido Kyle, y entonces, que por decirlo así, se dejó como digamos, el modelo canónico, ¿verdad? De ese mundo, ¿verdad? De las bolsas de valores, cuando se compra y se vende, y todo el asunto. Y entonces él, pues ahí habló de una cosa que tal vez ya otra gente había hablado antes, que se llaman los noise traders. Digamos, son, digamos, gente que compra y vende activos, pero en base a no fundamentales, sino a, digamos, a real. Digamos, no sé, para ponerles un ejemplo de esto, últimamente, bueno, ustedes han visto todo lo que pasó este año pasado con no sé, una serie de stock de acciones, uno de ellos es GameStop, AMC, no sé si alguien puede contar qué fue lo que pasó ahí. Sí, con lo de GameStop, yo sí lo investigué porque fue extremadamente típico y hasta cómico, digamos. A mí me pareció muy llamativo, que Ujú, básicamente es que una comunidad de gente en Internet se puso de acuerdo en comprar acciones de GameStop, que es una ujú, empresa que realmente no tenía prospectos de crecimiento muy ujú, bonitos, nada más para fregarle la vida a fondos de inversión, sí, básicamente. sí, porque ellos, De- digamos, se aprovecharon del mecanismo de la venta al descubierto, ustedes ya la conocen muy exacto. bien, y entonces dijeron, no, y si nosotros acaparamos las empresas de estos que están vendiendo al descubierto, van a quedar patas para arriba, ¿verdad? Y entonces esto, pues, digamos, hoy en día, pues lo ya, digamos, ese que decía Luis Felipe, pues era Reddit. Reddit es un sitio ¿cómo se llama? Sitio web de cosas de tecnología y todo el asunto, pero ahí se organizaron estos y dijeron, no, compremos GameStop y otros más, ¿verdad? Otras acciones más que pues ahora pues la llaman meme stocks, ¿verdad? No sé, tal vez esa es una palabra que se ha aparecido pues en las últimas semanas. Sí, Pedro. Pero yo tengo entendido que, digamos, aparte del meme, Ajá. la fundamentación que tuvieron ellos para comprar GameStop y AMC
era el hecho de que todo el mundo pensaba que les iba a ir mal, entonces tenían más shorts que acciones en flujo. Entonces, digamos, según la matemática macabra de ellos, era que nadie, no había, si todo el mundo sostenía las acciones de ellos, nadie iba a poder cerrar esos shorts. Entonces Sí. iban a perder cada vez más plata. Sí, sí, y sí le generaron, digamos, sí ganaron plata, de hecho, ellos, y no solo eso, sino que hicieron perder plata, mucha plata, ¿verdad?, a fondos de inversión bastante potentes que se dedicaban a vender al descubierto. Bueno, Pero, entonces, profe, sí, sí, Felipe. es que eso es otra cosa que sucedió que me llamó mucho la atención, que ahí, digamos, los intermediarios entre los inversionistas y supongo que el mercado bursátil, particularmente hay uno que se llama Robinhood, como que Ajá. ellos al final pusieron como ciertas restricciones para que la gente no pudiera comprar o vender acciones de GameStop para dejar, o sea, para no afectar tanto a los fondos de inversión, porque al final de cuentas estos fondos de inversión son como los principales clientes. ¿Eso hasta qué punto es como ético? O sea, yo no sé. Ah, sí, hay un montón de cosas ahí, de hecho, sí, ¿verdad? Sí, sí, hay un montón de temas que de hecho no podemos verlos, pero digamos, digamos que Robinhood paró de ¿cómo se llama? De facilitarle la compra y venta de esas acciones. Realmente uno de los temas más importantes es porque Robinhood, imagínense que es como, piensen como en las empresas, ¿verdad? Como la venta, está venta al detalle y está el mayorista, ¿verdad? Entonces piensen como Robinhood como si fuera la venta al detalle. Y los mayoristas, que eran los que le ejecutaban las órdenes a Robinhood, les dijeron, ¿sabe qué? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque estamos en problema con todos estos fondos de inversión que son, digamos, unos clientes muy importantes nuestros, ¿verdad? Y entonces se les armó una bronca tremenda, ¿verdad? A Robinhood porque la gente estaba diciendo que esto era injusto, lo que sea, ¿verdad? Pero, y después el otro tema que había era que la Comisión Nacional de Valores, el Security and Exchange Commission, el SEC, pues estaba estudiando si este tema de Reddit era como una confabulación ¿cómo se Ujú. llama? Para especular, para, digamos, desestabilizar el mercado. El tema es que eso es más o menos complicado, ¿verdad? Digamos, sería un tema criminal si ellos tuvieran información privilegiada que aprovecharan, pero de varias personas que se junten y digan, no, a mí me parece que GameStop es buenísimo, en sí no es un crimen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, todo eso es un tema. Bueno, Ujú. entonces, ok, pero bueno, ahí sin embargo, pues lo que decía Kyle, ¿verdad? Entonces explicaba que existen esos noise traders que vemos que sí existen aún hoy en el 2021 y que gracias a ellos es que los mercados transan lo que transan, ¿verdad? Y entonces de hecho ellos son importantes para la formación de precios porque si no hubieran noise traders, los otros que llamamos en comparación con esto, serían los value traders. Entonces, de ahí los value traders no tendrían por qué comprar y vender acciones, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que sale ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo un área muy interesante como les digo, uno se puede ir metiendo más y más en finanzas y es bien grande, de hecho. Pero el punto que quizá lo que quiero explicarles de lo que piensa Fisher Black es que dice, vea, el precio, vamos a definirlo, es igual como el valor más el ruido, ¿ok? Entonces, P es el precio de mercado, ¿ok? Este es observable. Está el V, que sería el valor intrínseco. Intrínseco. Y entonces esto, pues, ¿qué es, verdad? Es el precio si todo el mundo supiera las variables fundamentales. Y está el ruido. El ruido. Y entonces es quién toma lo incidental como fundamental. Ok. Esto, bueno, vamos a ver, esto tenemos aquí. Este es no observable y este otro también es no observable. De hecho, vamos a ver, de hecho lo que pasa es que a veces estos noise traders, digamos, están viendo esto y dicen, no, es que esto que yo estoy diciendo realmente es el valor intrínseco.
y de veras creen que es el valor intrínseco. Entonces ese es un tema y les voy a poner un ejemplo que él menciona, ¿verdad? Que entonces imagínense que obviamente las noticias deben afectar el precio de las acciones. Entonces imagínense que ustedes ven una empresa que dice, no, vamos a dejar de pagar dividendos. Y entonces ustedes agarran esa noticia y ustedes dicen, ok, bueno, si va a dejar de pagar dividendos, pues yo lo voy a castigar por la razón que sea. Entonces lo que dice Fisher Black, que dice, vea, pero imagínense que ya esa información de que iba a dejar de pagar dividendos ya estuviera metida en el precio. Y entonces yo si sigo transando con eso, lo que estoy haciendo es que como que haya un efecto, digamos, más allá de lo normal, porque estoy metiéndole como esa información doblemente, entonces lo estoy castigando doblemente y entonces eso, digamos, hace que el precio se desvíe del fundamental. Okay, no sé si queda clara esa explicación de Fisher Black. Okay, bueno, entonces, pero lo que tal vez es, sí, decirles es, vea, en esta ecuación, pues hay dos de los valores que son inobservables, cuál es el valor intrínseco y cuál es digamos, el real, digamos, y por lo menos en el corto plazo. Si lo ponemos en términos de varianzas, tendríamos que la varianza del precio es igual a la varianza del valor intrínseco más la varianza del real. Y entonces, bueno, eso sí que sí se puede ver que él explica que uno agarra la varianza del precio, digamos, lo que es el ruido se tiende a cancelarse, digamos, es decir, que no hay correlación entre una y otra en el tiempo, y entonces que la varianza del precio, si ya uno agarra periodos muy largos, termina como quitando el ruido y queda el valor, ¿verdad? Como que a largo plazo, pues sí, el valor sí se refleja en los precios, pero en el corto plazo puede ser que no. Eso había un señor que se llamaba Benjamin Graham. Este es el profesor, el que le enseñó a Warren Buffett y tiene una serie de libros así muy interesantes. Y entonces decía, vea, en el corto plazo el precio es una lotería, o bueno, sí, llamémoslo así, una lotería. En el largo plazo es una máquina de medir, es decir, que efectivamente ya en el muy largo plazo se va descubriendo el valor intrínseco, pero que en el corto plazo sí puede desviarse. Y entonces, lo que dice Fisher Black, y eso estaba tratando como, digamos, tal vez pensar cómo explicárselos a ustedes, ¿verdad? Entonces, él decía, vea, si el precio está entre un medio del valor y 2 veces el valor, eso es un factor de 2. Y tal vez uno puede entender que si uno agarra el logaritmo natural, pues está entre el logaritmo de -2 y el logaritmo de 2. Entonces, digamos, dice él, si el precio está entre V medios y 2V, el precio es eficiente. El precio es eficiente. Es eficiente. Y entonces él dice, y yo creo que esto pasa el 90% del tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hay varias cosas que está diciendo aquí, digamos, sin nada empírico ni nada, pero él está diciendo, vea, yo pienso que mientras esté entre la mitad y el doble del valor intrínseco, está bien. No sé, imagínense que el valor intrínseco, digamos, por ejemplo, imagínense que el valor intrínseco está entre 100. Y entonces Fisher Black dice, vea, mientras el precio esté entre 50 y 200, pues yo estoy bien, ¿verdad? Más allá de esto, pues no. Entonces, ok, les pregunto a ver ustedes, digamos, todas esas cosas que él está diciendo no se las sacó de la manga, ¿verdad? Entonces, tal vez para pensar de por qué está diciendo eso, ¿qué les parece a ustedes? Ok, entonces de nuevo les pongo el ejemplo, estoy en 100 y él dice, vea, el precio es relativamente eficiente si está entre 50 y 200. Más allá de esto, pues no es eficiente, ¿verdad? Digamos, estamos aquí, ya no sería eficiente, y estamos aquí, tampoco sería eficiente el precio.
Entonces aquí, entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué dice esto él? Por lo que habíamos visto anteriormente, que la varianza del precio era igual a la varianza del valor intrínseco. Ok, Entonces, digamos, sabiendo la ajá, desviación, digamos, ajá, el valor intrínseco saca el del precio. ok, sí, digo, y lo que le decía, ¿verdad? Es que, digamos, el valor intrínseco no es observable en el corto plazo, más o menos, tal vez en el largo plazo, pero digamos, a ver, tal vez para responder a la pregunta, pensemos más bien cuando uno se sale digamos, de los límites. Veamos, digamos, esta parte de aquí. ¿Qué pasa cuando el precio va a estar mayor que 200? ¿Eso cómo se le llama? Digamos, cuando ya los precios... ¿Sí? Sobrevalorado, una burbuja. Sí, ok, esto sería una burbuja. Esto sería una burbuja. Llamémosle euforia, también se le llama, ¿verdad? Entonces, esto hay una sobrevaloración. Y este de aquí es Isaac. Entonces, De más bien sería como una corrida de venta o algo así como ajá, un pánico, ¿verdad? Un pánico. pánico. Ajá, un pánico. Entonces, los Rothschild, que es una familia de banqueros del siglo XIX, tenían un dicho muy interesante que dice, nosotros vendemos al son de violines y compramos al son de cañones. Y entonces, vamos a ver, eh, violines. Entonces, ellos lo que estaban diciendo es esto, compramos aquí violines y aquí cañones. Y este señor, Benjamin Graham, también tenía un dicho por el estilo. Y entonces dice, vea, es que hay un tipo que se llama el señor mercado. Y el señor mercado la mayoría del tiempo está bien, digamos, está bien, pero de vez en cuando le agarra euforia y llega y me dice, vea, estoy comprando las cosas a 200 o más. Y dice, cuando el señor mercado le llegue a usted y le diga eso, y véndale. O a veces entra en pánico el señor mercado, ¿verdad? Y entonces el señor mercado dice, no, se lo venden 40. Entonces lo que decía Benjamin Graham, bien, hey, véndaselo si le llega en esos momentos de pánico, ¿verdad? Lo que quiero explicar, digamos, la pregunta es, ¿qué es lo que define un pánico o una euforia, verdad? Que, digamos, ¿qué es lo que, digamos, dentro de conceptualización que hemos visto, qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el problema para mí? El ruido. Ok, perfecto. Digamos, ruido siempre existe, pero ¿qué pasa en momentos de pánico y de euforia? Wendy. Es mayor porque la gente tiene más incertidumbre, digamos. Ok, Y ahí lo que dice, toma lo incidental como fundamental. Ok, entonces sí, efectivamente, vamos a ver, entonces el punto clave, digamos, digamos, de estas zonas, ¿verdad? Es que digamos, fuera de estos precios, digamos, yo tomo decisiones en base a ruido más que a valor. ¿Okay? Y ese es el problema, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo, ese es el problema ahí. Obviamente, cuando yo estoy en esta zona, llamémosla esta zona como una zona verde, hay ruido, ¿verdad? Hay ruido y yo estoy tomando decisiones y de parte de mis decisiones se ven a ruido, partes a valor, pero el ruido es relativamente pequeño relativo al valor. Resulta que una zona, digamos, un área de estudios que también estudia esto, tiene que ver con telecomunicaciones, donde precisamente dicen, vea, está el mensaje, está la señal y está el ruido. Y entonces ya cuando el ruido es muy alto, yo no puedo entender lo que me están diciendo, si estoy llamando por teléfono o lo que sea, ¿verdad? Y entonces aquí eso es lo que está pasando. Yo si tomo decisiones en base al ruido, posiblemente tome decisiones equivocadas. ¿Ok? Bien, entonces, digamos, eso, digamos, es lo que él decía y decía, vea, esto pasa el 90% del tiempo. Yo, digamos, obviamente, por decirlo así, fue la opinión de él. Yo, ahí hay un artículo que está ahí en academia, si ustedes lo quieren
que leer, digamos, es using implied volatilities. Implied volatilities. Entonces, usando las volatilidades implícitas, donde básicamente sí lo que hago es estudiar eso, ¿verdad? Decir, bueno, si de veras los números se salen más allá, qué porcentaje del tiempo se salen más allá de ese rango. Me parece a mí que ese rango además es demasiado generoso, ¿verdad? Es decir, que entonces uno a veces dice, no, debería estar más o menos un 20% del fundamental. Y entonces, cuando se desvía más o menos de un 20%, sí, usando datos de 1890 a 1934 y del 2007 al 2021, que es cuando tenemos volatilidades implícitas, sí se ve que el mercado sí se desvía de un 30% del tiempo más de eso. Entonces, bueno, uno dice, sí, el mercado funciona el 70% de las veces, pero hay un 30% de las veces, que a mí me parece que ya eso es un número relativamente grande, sí se desvía más. Bueno, entonces, digamos, digamos, es una visión de Fisher Black. Hay otro señor que se llama Robert Shiller. ¿Ustedes conocen de Robert? ¿Han oído de Robert Shiller? Bueno, seguro, en economía financiera usan una de las cosillas de él. Bueno, pero entonces él tiene un libro que lo pone al día y también tiene un sitio web muy interesante que se llama Irrational Exuberance, el libro, que es un libro interesante para leer, ¿verdad? Entonces, él en 1981 hizo un artículo y entonces básicamente lo que él trató de calcular es esto, ¿verdad? Entonces, digamos, entonces él dijo, la volatilidad del precio es aproximadamente 5 veces la volatilidad del valor. Y entonces aquí, ¿de dónde él sacó el precio y el valor? Entonces el precio fue de la bolsa y esto, la volatilidad del valor fue la volatilidad de los dividendos. ¿Okay? Y entonces, entonces él dijo, vea, si el valor de la empresa depende de los dividendos que paga, entonces de ahí uno se podría calcular cuánto es esa volatilidad y uno después compararla con la volatilidad de los precios y le daba de ahí esa relación. Entonces él, digamos, pues él lo que está, digamos, la opinión de él es que el mercado es altamente ineficiente, ¿verdad? Entonces, bien, digamos, es una opinión que tiene cierta gente, ¿verdad? Es un premio Nobel de economía, no estamos hablando de un loco, ¿verdad? Lo que sea, pero, digamos, esa es la opinión al respecto, ¿verdad? Entonces, ahí, lo que quiero decirles con todo esto que les expliqué, que me llevo más de 30 minutos explicándole, es que el tema de la valoración es complicada y entonces uno lo que tiene que, digamos, lo que yo saco de todo este análisis, ¿verdad? Es que uno debe usar métodos robustos de valoración. ¿Okay? Digamos, yo lo que diría es no casarse con uno solo, digamos, tener todos los métodos posibles y, digamos, después contrastarlos y ver lo que hace ahí, ¿verdad? Y entonces yo les había comentado de que a mí sí me gusta explicar esta parte digamos, de la valoración con una película que se llama Minority Report. No sé, que yo les había comentado en clases anteriores, esa es una película con Tom Cruise. No sé si alguno de ustedes la habrá visto. La No la, que predicen los sí. crímenes y Así, arrestan con pensamientos. cuente un poco más, Pedro. Sí, sí, sí. La vi hace mucho rato, digamos, pero lo que yo me Sí, sí. acuerdo es que Ajá. es como en un futuro ahí como medio distópico, en donde tienen una gente que ve el futuro, se me olvidó el nombre, que son como unas mujeres que ven el futuro, y Fue ese, entonces sí, sí. ellas Ah, ven como que usted planea cometer un delito y a usted lo arrestan antes de que cometa el delito, ujú. solo por pensar que va a cometer el delito, eso es un delito. Sí,
Ok, entonces efectivamente, digamos, entonces es un futuro efectivamente donde están tres jueces y dicen, no, Isaac se va a meter a la pulpería ahí, se va a robar unos confites, ¿verdad? Mañana domingo. Entonces venimos hoy sábado, ¿verdad? Y lo arrestamos por llaman ellos el precrimen, ¿verdad? Precrimen de que usted iba a robar esa pulpería. Y entonces la cosa que es interesante, bueno, entonces con eso ya pues han quitado todos los crímenes y todo. La razón que tienen tres jueces y por qué se llama Minority Report es con Tom Cruise. Y no les voy a contar mucho más. Si quieren ver la película, pues la película es bastante buena. Pero entonces resulta que la razón que tienen tres jueces es que puede pasar que, ¿cómo se llama? Que los tres jueces no vean el futuro de la misma manera. Y entonces, en el caso de Tom Cruise, resulta que dos de los jueces dijeron, sí, sí va a cometer el precrimen, y uno dice, no, no va a cometer el precrimen, pero ya 2-1, pues queda ganado, entonces ya lo van y lo arrestan, pasa todo lo que pasa, pero digamos queda como el Minority Report, ¿verdad? Entonces de ahí el nombre, el título de eso. Y entonces la razón de que, digamos, eso es útil uno pensarlo es porque también en el tema de la valoración vamos a tener tres jueces y los vamos a ver todos. Para mí, yo creo que a veces hay unos que son relativamente fáciles de calcular y otros no tan fáciles, ¿verdad? Pero entonces la idea es que ustedes los tres lo hagan bien y les va a dar una valoración y a lo mejor los tres jueces le van a decir la misma cosa y a veces dos de los tres jueces le van a decir una y otra cosa. Bueno, y eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, en la valoración yo lo que les aconsejaría es, vea, usen los tres métodos y ponderen después el resultado que les da ahí. Entonces, bueno, ¿cuáles son los jueces y cuál es el orden que lo vamos a ver? Porque también va a ser un orden en que vamos a verlo en clase. Ok, entonces el primer juez sería el mercado. Okay. El segundo juez, vamos a llamarlo los múltiplos de valoración, meses de valoración. Okay. El mercado, los múltiplos y después vamos a tener el descuento de flujo de caja. DCF, descuento de flujo de caja. Y entonces vamos a hacerlos así. Entonces, lo que en el curso pues les voy a enseñar es, bueno, lo vamos a usar, de hecho lo vamos a usar en ese orden, ¿verdad? Primero el mercado, vamos a verlo, después vamos a ver los múltiplos, después el flujo de caja. El mercado, bueno, resulta que el mercado a veces se ve, a veces no se ve. ¿Cómo se llama? No sé, por ponerles un ejemplo para aterrizarlo más, imagínense que yo quiero vender un terreno, digamos, imagínense que yo tenga, no sé, una bodega en Alajuela de 100 metros cuadrados. ¿Cuál sería el equivalente del mercado para esa bodega que yo estoy vendiendo en Alajuela? Obviamente no se transan en la bolsa, nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué es el mercado ahí? A veces como que, digamos, en ciertos lugares ya está como valorado por metro cuadrado. Ok, pero bueno, eso pues de que esté valorado por metro cuadrado puede ser por, digamos, ya sea por múltiplos o lo que sea. Aquí el mercado, lo que me refiero es, digamos, que en el mercado... Oferta y ¿Sí? demanda. Sí, bueno, la oferta y demanda, sí, eso En este sí. momento, digamos. Ok, la venta. Ok, entonces lo que sería el mercado, un ejemplo de eso sería si ya alguien ha vendido bodegas por ahí alrededor de Alajuela, ¿verdad? Entonces, no sé, la vendieron a $10, perdón, a $10, no, a 100 a $1,000 el metro cuadrado. Y entonces digo, ok, bueno, se vendieron esta bodega de 200 metros cuadrados y esta otra de 50, la mía es de 100, las dos las vendieron como a $1,000 por metro cuadrado, entonces yo voy a decir, vea, eso es un precio de mercado, ¿verdad? Es decir, que ya se han transado cosas, ¿verdad? Se han comprado y se han vendido cosas anteriormente. Lo que les quiero decir es que el mercado no tiene que ser porque esté en la bolsa de valores de Nueva York o lo que sea, ¿verdad? Es donde se hayan habido ventas o compras o ventas ya en el pasado, ¿verdad? Entonces, ese es el primero. Entonces, los múltiplos, bueno, ya los vamos a ver. Hoy vamos a ver mercado y múltiplos y en las próximas semanas vamos a ver después descuento de flujo de caja
Eso pues ya se va a ver con más detalle, pues el método más complicado, por decirlo así. Entonces vamos a usar de ejemplo, vamos a usar la compra. Resulta, vamos a usar la compra de Altadis. Altadis es una empresa tabacalera española, francesa, por parte de Imperial Tobacco, ¿okay? Que es una empresa inglesa. ¿Okay? Y entonces, bien, y entonces, digamos, yo me tuve que sentar a estudiar eso con bastante detalle. Esto fue, digamos, en el 2007. Entonces, y además, al final, pues les voy a contar de hoy, y si no me acuerdo, alguien me recuerda, ¿verdad? Digamos, pueden haber algún cuarto, pues otras cosas. Y entonces, si al final de la clase, de la sesión de hoy, no me acordé, alguien que me recuerde para terminar de contarles esas otras cosas de Altadis e Imperial Tobacco. Entonces, Altadis, como les digo, era una empresa francesa española. Y entonces resulta que Imperial Tobacco pues la quiere comprar. Y entonces vamos a ver, vamos a poner los datos ahí, ¿verdad? Entonces la primera cosa es que Imperial Tobacco el 15 de marzo del 2007, Imperial Tobacco hace una oferta por Altadis, y ofrece 45 euros por acción. ¿Ok? Entonces ofrece esos 45 euros por acción. En el caso de Altadis, pues es una empresa que se transaba en el mercado. Y entonces, vamos a ver, ok, la pregunta, si yo ya necesito ver el mercado, entonces, digamos, esto imagínense que fue el 15 de marzo del 2007 por la mañana, digamos, antes de que abrieran los mercados. Entonces, ¿dónde digamos, para agarrar el precio, cuándo debería escoger esos precios? Hemos visto algo de esto cuando hablamos del ejemplo de Volkswagen. Digamos, ¿a qué fecha me debería ir yo para digamos, ver? Porque hay un antes y un después, ¿verdad? Eso es una de las preguntas que quiero hacer es si ese precio está bueno o malo, más o menos. Como les digo, tanto se transaba en la bolsa, digamos, Altadis, como en Imperial Tobacco también se transaban en la bolsa. Estas creo cosas. como que, Sí, como Wendy. que era antes, por si acaso había simetría de la información o algo así. Ok, entonces, entonces antes, digamos, me fijo antes de que haya de volumen sospechoso, ¿verdad? Y entonces ya me fijo y digo, vean, no, resulta que no ha habido volumen sospechoso antes, entonces voy a agarrar los precios no hubo volumen sospechoso, no hubo volumen sospechoso antes, porque a veces estas noticias se pueden filtrar y pueden cambiar los precios. Entonces aquí pues voy a fijarme, me fijo en el precio el último y me fijo en precios del 14 de marzo del 2007. ¿Okay? Entonces en este ejemplo que podemos tener esos datos, ¿verdad? Entonces tenemos Altadis. Aquí voy a hacer varios cálculos y también tengo Imperial Tobacco. Todo esto lo voy a poner en euros, ¿ok? En euros. Imperial Tobacco, una empresa inglesa, se transaba en libras esterlinas, pero bueno, olvidémonos de eso, ya lo usé el tipo de cambio. Entonces el precio de JT de Altadis era de 38,89 euros y el de Imperial Tobacco era 29,95. Obviamente me interesa saber el número de acciones que tenía.
Altadis tenía 256 millones de acciones e Imperial Tobacco tenía 678 millones. Pues aquí calculo el valor de mercado de los dos y entonces me está dando un valor de mercado de Altadis de 9.956 millones de euros. De Imperial Tobacco es de 20.306 millones de euros. Y sumamos los dos y entonces me dice, vea, el valor de los dos juntos es de 3.262. Esto lo vamos a definir como Q. Yo es el Q lo defino como el status quo, ¿verdad? Como que cuánto era que valían las empresas antes. Ok, entonces, digamos, eso no es importante. Vean que lo que está ofreciendo Imperial Tobacco es bastante más de lo que se transaba la empresa en ese momento. Pregunto, ¿por qué un comprador ofrece más de lo que se ofrece en el mercado? Puede pensar que Porque está tiene subvaluada. expectativas. Puede pensar que está subvaluada, esa es una causa. En este ejemplo, sí, digamos, porque vean que son dos empresas tabacaleras, sí, Felipe. No, era otra cosa. Ok, Y subvaluado. Ok, otra puede ser que Ajá. tenga muchas expectativas de crecimiento también. Sí, Okay. que esté considerando como flujos energéticos. Ok, sinergético significa que las dos juntas pueden hacer más que cada una separada. Entonces eso, digamos, entonces eso se llama una sinergia, ¿verdad? Entonces puede pasar eso. Y ahora después lo vamos a ver quizá la próxima semana. Pero entonces, bueno, vamos por pasos. Entonces ahora veamos la reacción del mercado. Ok, reacción del mercado. Lo que les voy a decir es posibles futuros que se hubieran dado, ¿verdad? Entonces voy a ver el cierre del 15 del 3 del 2007. Vean que estoy usando ese mismo día. Los mercados son muy eficientes, especialmente para este tipo de fusiones y adquisiciones, porque una vez que se hace una oferta de estas, ya se aparecen fondos de inversiones especializados en fusiones y adquisiciones, etcétera, ¿verdad? Esos números ya están bastante, digamos, como que funciona, eso funciona muy rápido. Y entonces, lo que quiero que veamos son las distintas posibilidades de lo que se hubiera podido dar. Entonces, imagínense que tenemos aquí PT más 1, ¿verdad? Y entonces, imagínense que, que el precio de Altadis se hubiera quedado en 39.89. Profe, perdón. Sí. PT más 1 se refiere al 14. El No, T es el 14, ¿verdad? Y el T más 1 es el 15. Ok, Pero igual, gracias. pudiera haber sido que el 14 es el T menos 1 y este es el T, pero bueno, nada más lo estoy definiendo así. Gracias, profe. Ok. Entonces, la pregunta es, imagínense que el precio se hubiera quedado en 38.89. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretarían eso ustedes que no se hubiera movido el mercado para nada? De que nadie compró ni vendió acciones de la empresa. Ok, pero ¿por qué? Ya, yo hice el anuncio, pero no se movió el mercado para nada. Eso puede pasar. Sí, Isaac. Porque no esperan que la adquisición ni baje los flujos de caja ni los mejore en el futuro. Ok, esa sería una posibilidad. Sí, Luis. Como que Imperial seguro tiene algún tipo de información que las demás no tienen o solo les sirve a ellos esas sinergias. Ok, Andrés. O porque esperan que no se vaya a llevar a cabo la adquisición. Ok, entonces, pues digamos, la oferta no es creíble. No sé, si yo me levanto mañana y digo, bueno, mañana no puede ser, pero el lunes yo voy a comprar cervecería Costa Rica, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda comprar cervecería Costa Rica? Cero, ¿verdad? Entonces, la gente simple y sencillamente no me cree y ya está, ¿verdad? Wendy, ¿quería decir algo? No, profe. Ok, perfecto. Bien, esa es una posibilidad.
La otra posibilidad es esta. Imagínense que el precio hubiera subido a 43. ¿Cuál sería la interpretación de que el precio subiera a 43? No fue a 45, que fue lo que ofrecí, pero sí se movió. ¿Cómo interpretarían ustedes ese movimiento de precios? ¿Ves? Sí, que efectivamente estaba subvaluada. Ok, el tema de subvaluado no, todavía no usemos esa terminología porque vamos a tratar de llegar al tema de valoración. Pero, ¿qué les diría a ustedes de la credibilidad de mi oferta? ¿Es creíble o no creíble? Ah, sí. ¿Es Sí, es creíble? ¿Es 100% creíble? No, porque si no hubiera subido 45, Ajá, es como creíble, más o menos ahí. pero no totalmente. Totalmente. Y entonces, bueno, ¿por qué puede ser que no sea, digamos, entonces la probabilidad es menos del 100%? ¿Por qué puede no ser creíble? Pues una de las razones puede ser, en este ejemplo que les dije, Altadis e Imperial Tobacco son dos empresas tabacaleras y entonces a lo mejor haya problemas de las autoridades de competencia, que las autoridades de competencia no le den el visto bueno porque genera un monopolio, una cosa así, y entonces el mercado dice, ah, sí, no, eso, digamos, está bonita la idea, pero yo no le veo que sea tan probable eso, ¿ok? Entonces, esa es otra posibilidad. Otra posibilidad, pero vean el montón de cosas que pueden pasar, es que el precio suba a 45. ¿Qué pasa si el precio sube a 45? ¿Cuál sería la interpretación de ustedes? Que la compra de fijo No, bajo. yo igual así. Ok, compra 100% creíble. Ok. Ok, y entonces ahora les digo lo que pasó. Resulta que ese día el precio cerró a 47,72. Ok, que no es ninguna de las anteriores posibilidades. No me pueden decir que la compra sea un 120% de creíble. ¿Qué es lo que está, cuál es esa reacción? ¿Qué es lo que implica? ¿O cuál es qué interpretación, cómo se llama, le darían ustedes a eso? Se puede ser como por lo del artículo de Black Fisher, que es como la doble entrada de información en el precio. Podría ser por la doble entrada de información de precio. Por ahorita pensemos que el mercado está bien. Digamos, en estas situaciones los mercados tienden a ser extremadamente eficientes. Ya vamos a ver. Entonces supongamos que este dato no tiene ruido. Entonces, ¿qué otra interpretación le pueden dar a esta, digamos, a esta reacción del mercado? Yo diría como que la gente espera 100% creíble, digamos, de que vaya a hacer y aparte de que se genere como muy buena sinergia. O sea, eso es lo que esperan, aparte de que cuando se unan sea muy bien. Ok, bueno, sí, va a tener que ver con las sinergias. Edgar. Profe, digamos, muy bien, si el precio está subiendo por arriba de lo que están ofreciendo, no quieren como evitar que la transen. O sea, como para decirle a la empresa, como, no, usted vale más que... Ok, bueno, va más o menos por esa idea, ¿verdad? Acuérdense que los dueños de Altadis no controlan el precio de las acciones, ¿verdad? Entonces, no es que porque ellos le dijeran eso, ¿verdad? Sino que son los accionistas. Y entonces aquí, pero va por el tema de lo que está diciendo Edgar. Entonces, digamos, la interpretación de este movimiento así es que esta oferta de 45 no es la mejor oferta, ¿verdad? Entonces, la interpretación es se hará una mejor oferta, mejor nueva oferta. Okay. Esto obviamente uno lo tiene que entender en el contexto de las noticias, digamos, pues posiblemente, digamos, subió a 47.72, ahora ustedes son los gerentes de Altadis, ¿ustedes qué dirían? Ahora que el mercado subió a 47.72. No, Dado pediría sí. más. Ok, dice, vea, el mercado, digamos, lo que uno dice es, vea, la oferta de Imperial Tobacco está subvaluando significativamente el valor de nuestra empresa. Nosotros pensamos que deberían pagarnos más y para muestra, digamos, un botón, es que el precio subió más allá de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, les cuento un poco cómo terminó toda esta historia. Entonces, resulta que eventualmente
Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Digamos, ¿por qué Imperial Tobacco no se hubiera quedado con la oferta de 45 y hubiera negociado decirles como, es que yo le estoy comprando demasiadas acciones de un solo, a mí no me sirve comprarle usted las acciones al precio que el mercado las está dando? Yo siempre voy a querer como comprárselas a un precio un poquito menor porque le estoy comprando millones de acciones. ¿Eso cómo podría pasar también? Sí, no, lo que pasa es que yo no estoy negociando con un solo accionista, yo estoy, digamos, negociando con una masa de accionistas y ese tipo de negociación que a veces uno podría negociar uno a uno, funciona. Aquí tenemos un problema, digamos, que no es así, ¿verdad? Entonces, es decir, los accionistas son minoritarios, tienen como un problema del polizón, ¿verdad? Que los chiquitillos dicen, sí, a mí qué me importa, usted págueme lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, Ok. vamos a ver que por eso es que ellos tienen un poder de mercado especial, los accionistas dispersos. Ok, el cuento es, digamos que al final ellos ofertaron $50 por acción. Eso va con datos después, digamos, de esto, pero nada más para explicarles. Entonces, esto es lo que digamos, suponiendo estos 50 euros por acción, yo tengo lo siguiente. Imagínense que yo tengo un precio de 47.72 y esto puede terminar en 50 o digamos con una probabilidad P o puede terminar con una probabilidad 1 menos P otra vez en 38.89 donde P es la probabilidad de éxito, ¿verdad? Esto se puede calcular. Entonces, yo lo que digo, vea, este 47.72 es igual a 50 por la probabilidad de éxito más 38.89 por 1 menos P. Aquí, de las cosas tal vez risas o feifas, pues digo, si estaba subvalorado o no. Aquí pensemos que ese 38.89 realmente refleja el valor de la empresa sola. Y el 50 pues refleja el valor de la empresa fusionada con Altades, ¿verdad? Entonces esa es la forma, digamos, tal vez de interpretar esto, ¿verdad? Y entonces a uno le dice, digamos, aquí puedo despejar el P y el P pues me da 47.72 menos 38.89 entre 50 menos 38.89. Estos se llaman los spreads, ¿ok? Y entonces esto me da 0.7948. Ok, entonces ya digamos, viendo lo que pasó, pues digamos sale este número. Entonces, la probabilidad ¿qué les parece a ustedes esa probabilidad de éxito de esta fusión? ¿Alta, baja, más o menos? Alta. Sí, sí, Alta. es alto. Sí, es bastante alta, ¿verdad? Entonces dice, y claro, no es el 100% porque las cosas a veces uno no sabe de fijo si se van a dar o no. Y efectivamente aquí también había un tema digamos, de las autoridades de competencia. Ok, entonces, Profe, sí. perdón, pero digamos, ¿cómo uno sabría ese 50? Digamos, yo No, sé digo, los... eso yo lo supe porque tenía los datos de después, ¿verdad? Ok. No, en el momento nada, en el momento no. No, en Es el que, momento no lo sabía, digamos, pero lo que sí me está diciendo, digamos, lo que sí, digamos, yo puedo decir es, vea, ese 47.72 lo que implica, entre otras cosas, es que esta oferta de 45 no es la última oferta, va a tener que subir, ¿ok? ok. Gracias, profe. Sí, pero este P no se puede sacar así tan fácil, ¿verdad? Como yo digo, sí se puede sacar a las semanas o lo que sea, ¿verdad? O a lo mejor uno ver con los analistas decían, no, esta empresa realmente vale 50, deberían ofrecerle 50, y si ya uno saca eso, pues ya uno puede recalcular estas Gracias, profe. probabilidades. Ok, bueno, entonces esta es una parte de la historia que quería contarles. La otra parte que quería contarles es qué le pasó al precio de Imperial Tobacco. Entonces, vamos a ver. Entonces, el precio de, digamos, reacción de Imperial Tobacco. Entonces, resulta que el precio de Imperial Tobacco, que es el adquirente, el que está comprando, terminó en 32,24. El día anterior había estado en 29,95. ¿Qué significa esto? ¿Qué piensan ustedes?
Es decir, vimos que subió, es como una especie de alquimia, ¿verdad? Porque subió tanto el de Altades como el de Imperial Tobacco. Por cierto, eso no es normal. Normalmente, cuando el oferente ofrece, normalmente las acciones o se quedan igual o bajan de valor. Pero bueno, en este caso subieron. ¿Cómo lo interpretarían ustedes esto? Que la salida por flujo de caja debido a las compras de acciones va a ser menor a lo que se va a ganar por la adquisición. Ok, que entonces sí, digamos que de alguna manera que Imperial Tobacco lo está comprando relativamente barato. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, digamos, en este caso especial, lo que nos va a interesar es calcular el valor de las sinergias. Entonces vamos a calcularlas con valor de mercados, con múltiplos y después con flujo de caja descontado. Ok, entonces vamos a calcular las sinergias. Ok, cálculo de sinergias con el primer juez, que es el mercado. Y entonces yo lo que digo es lo siguiente, vean, ok, el valor, ¿qué es una sinergia, verdad? Eso pues son que las empresas juntas pues valen más, puede ser porque tengan poder de monopolio, pero típicamente es porque tienen costos más bajos o pueden vender, digamos, conjuntamente tienen costos más bajos. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, el valor de la fusión de A y T, A sería en este caso Imperial Tobacco, es el acquire, y T es la empresa adquirida, ¿verdad? Que sería, que es el target, que sería Altades, es igual a el valor de la empresa que va a comprarla más el valor de la empresa que va a ser, que va a ser comprada más Z. Y entonces esto es las sinergias. ¿Okay? ¿Okay? Y entonces, y este sería el Q, el valor que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular esto. Entonces, lo que acabamos de decir es lo siguiente. Vamos a tratar de entenderlo, ¿verdad? Entonces, hay un cambio en el valor, acabamos de ver, hay un cambio en base a este anuncio, que es un cambio en base al valor del el que está comprando, que sería Imperial Tobacco, más el valor de la empresa que está siendo comprada, que es Altades. Ok. Y entonces, ¿esto qué refleja este cambio en valor? La sinergia. Ok, la sinergia. Ahora, ¿esta sinergia se va a dar con un 100% de probabilidad o no? Yo diría que no. Ok, de hecho vimos que no, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad por la sinergia. Y entonces vamos a despejar el Z. El Z, lo que me dice la sinergia, usando el mercado, me dice, vea, esto es el cambio en el valor de las dos empresas, ¿ok? Dividido entre la probabilidad. Y entonces vamos a ver cuánto es esto. Ok, dijimos el valor, el cambio en el valor de Altades más el cambio en el valor de Imperial Tobacco y de Altades va a ser, vamos a empezar por Altades, es 256 por 47,72 menos 38,89. Okay, ese es el cambio del valor. Y el cambio de Imperial Tobacco sería 678 por 32,24 menos 29,95. ¿Ok? Y entonces, esto pues lo que me dice es, va a ser 2.260 más 1.553. Esto es un cambio del valor de mercado de las dos conjuntas de 3.813. Si decimos, bueno, ¿cómo están repartidos estos cambios? Un 59% del cambio vino por el cambio en Altades y un 41% vino del cambio en Imperial Tobacco. ¿Ok? Después ya vamos a tratar de pensar eso qué significa, ¿verdad?
el Z por esta definición que vimos es 3.813, que es el cambio en los valores, dividido entre la probabilidad de 0.7948, y esto me da una sinergia de 4.797. ¿Ok? Entonces esto me dice, esta es la sinergia. Sinergia total. Sinergia total. Según lo que el mercado está calculando. Ya vamos a ver de dónde el mercado no se sacó estos así del aire. Ya vamos a ver de dónde. Y entonces una cosa que puedo calcular yo es este número, que va a ser muy interesante. Es Z entre NT. NT sería el número de acciones de la empresa a ser comprada. Y entonces vamos a ver, esto lo que me dice, esto es de 18,74 euros. Okay. Entonces, ¿y cómo se podría interpretar este número? Bueno, podríamos decir, vea, si yo toda esta sinergia se lo pagaran a los accionistas digamos, de Altadis, a mí el precio realmente que usted me debería pagar es 38,89 más 18,74. Esto me da 57,63. ¿Ok? Eso es lo que IMT podría pagar a Altadis. ¿Ok? Ok, entonces eso va, digamos, eso es los datos ahí que tenemos. Entonces, pues vean, vamos a hacer un resumen del mercado. Okay, el resumen del mercado. Del mercado. Ok, entonces la primera cosa es que, como cosa positiva, es que es sencillo. Vean que aquí lo que hicimos son cálculos súper sencillos de precios, viéndolos antes o después. Aquí no usamos más matemática que el álgebra súper sencilla, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Otra cosa a favor de él es que es efectivo. Digamos, porque al fin y al cabo, pues el tema es que todo se define al final por el mercado, es decir, a cuánto compré, a cuánto vendí. Y entonces esto es lo que, cómo funciona. La tercera cosa a favor del mercado es que, llamémoslo, es la sabiduría del mercado. Es decir, que, digamos, el mercado al sumar un montón de opiniones tiende más o menos a estar bien. A mí siempre me hace gracia, y este es un curso que me he dado por mucho tiempo, el examen final y, bueno, y los proyectos. Son valoraciones de empresas, cuánto va a salir el IPO y todo, ¿verdad? Entonces, normalmente con 40 estudiantes, una de las cosas que yo hago, ¿verdad? Es, bueno, todo el mundo dijo que valía esto, aquello, ¿verdad? Y saco el promedio de todo el mundo y normalmente ese promedio que dice todo el mundo que va a salir, termina transándose la acción a ese precio al final del día, ¿verdad? Entonces, pues lo que me está diciendo es que sí, por decirlo así, la suma de ideas de la gente más o menos termina pegando bien, ¿verdad? Entonces eso pues es una cosa, cosas buenas del mercado, cosas malas del mercado, ¿verdad? Un menos es que no dice las fuentes de valor. Digamos, lo que quiero decir con esto es que esta sinergia de aquí me dice, bueno, yo sé cuánto es, pero no me está diciendo de dónde van a venir. Nada más que el mercado está diciendo va a salir de tanto. Bueno, entonces ese es un problema que tiene. Otro problema que tiene es es que está sujeto a euforia o pánico. Por la fecha que estamos viendo, que es en marzo del 2007, y claro, eso solo se puede saber después del hecho, ¿verdad? Pero uno podría pensarme, aquí podría haber un poquito de euforia en todos estos números, ¿verdad? Porque estamos en un momento, digamos, antes de un crash del 2008, pero bueno, eso no lo sabemos, digamos, poniéndonos en ese día, pues no lo sabíamos. Pero quizá ya después uno dice, a lo mejor estamos transando, comprando, ¿verdad? En momentos de euforia.
¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Profe, sí. Ajá. Digamos, si la sinergia me da negativo, entonces uso 1 menos P. La sinergia puede dar negativo. De hecho, sí puede dar negativo, ¿verdad? No, y además podría poner un P ahí, ¿verdad? Punto 79, y a veces da negativo, ¿verdad? Porque hay a veces fusiones que destruyen valor, ¿verdad? Ajá, pero me refiero como entonces, voy a rayar un segundito aquí. Ajá. Uso 1 menos P, porque va a ser como lo malo. ¿Me explico? No, porque digamos el P usted lo sacó de aquí arriba, ¿verdad? Ajá, Y que era entonces, como la ok, probabilidad de que fuera buena. Sí, no, pero vea, esta probabilidad, digamos, esto es lo que usted piensa, digamos, esta P se saca a decir, bueno, ¿cuánto me van a ofrecer? Ese 50, vea que puedes que, digamos, que no esté pegado a una sinergia o no, el 50 propiamente, ¿verdad? Sino que usted dice, no, el mercado dice que sí o sí le tienen que pagar 50. O, digamos, el consenso de todo el mundo es lo que le van a pagar si sale adelante, ¿verdad? Y entonces usted a partir de ahí saca el P, ¿ok? Y entonces le saca un P, sale un P de 0.79. Imagínese que por la razón que fuera, tal vez aquí es la pregunta de Wendy, ¿verdad? Imagínese que este número le da, por ejemplo, menos 4.000. Es decir, que la suma de uno y el otro, pues le dio un número negativo. ¿Por qué daría negativo? Obviamente no por Altadis, sino posiblemente por este otro que está aquí, ¿verdad? El Imperial Tobacco, pero puede darle negativo. Y entonces en ese caso, digamos, la sinergia, pues sería menos 4.000 entre 0.79. Y entonces es como menos 6.000 o una cosa así, ¿verdad? Ok, está bien, gracias, profe. Sí. Pero sí puede dar eso, ¿verdad? Pero aquí lo que el mercado me está diciendo es, vea, sí, es una oferta creíble, me van a tener que ofrecer más, la probabilidad de que pegue es bastante buena, no es un 100%, es un 79%. La otra cosa que me está diciendo el mercado, sí, hay sinergias y son bastante grandes, ¿verdad? O sea, son casi unos 5.000 millones de euros, ¿verdad? Entonces eso es interesante. ¿Okay? Entonces, y todo eso, vean, lo hicimos como en 15, 20 minutos, no tuvimos que hacer descuento de flujos de caja, no tuvimos que hacer múltiplos ni nada, pero vale la pena uno sentarse a hacer ese análisis, porque si el mercado ya le está diciendo bastante a uno, ¿verdad? A simple y sencillamente ver que, sí, subió de, digamos, una forma muy... digamos, chapa de ver las cosas, ver el precio antes y ver el precio después. Y decir, ok, ya es como muy superficial, uno puede sentarse a ver eso con bastante más detalle. Ok, bien, entonces hoy vimos el primer juez, quería ver el primer y segundo juez, pero no me dio tiempo, ya lo veremos en la próxima clase. Entonces veremos cómo se hacen los múltiplos. La próxima será la próxima semana. Nada más tengan esto en cuenta, ¿verdad? Estos datos nos van a servir para seguir viendo el ejemplo extendido. Vamos a hacer múltiplos y después vamos a hacer descuento de flujo de cajas para calcular esas sinergias. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Entonces, nos veríamos a las 10:30 y entonces ahí empezaríamos a ver el caso que nos toca de Linear Technology. Nos vemos. Nos vemos, Ok, gracias, profe. profe. Gracias. Hasta luego.